inicia la grabación. Entonces les doy la bienvenida muy especial a este encuentro que se denomina Hagamos la tarea. En esta oportunidad para explicar la tarea número 3. Voy a compartir con ustedes pantalla con la presentación y les agradezco me indiquen si están observando la presentación. ¿Observamos la pantalla? ¿Observamos la presentación? Sí, yo sí la veo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, iniciamos el día antes de ayer, es decir, el 4, iniciamos nuestra tarea número 3. Es una tarea muy especial porque trabajamos dos temas fundamentales que son la comunicación no verbal y trabajamos también el texto expositivo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar en esta guía, en esta tarea? Entonces voy a explicarles a continuación esas actividades para que ustedes despejen, pues considero que ya a este punto han leído la guía, conocen las actividades que se proponen, pero de alguna manera reforzar y también poder explicarles ese paso a paso y escucharlos frente a las dudas e inquietudes que tengan. Entonces, quiero empezar con esta frase de Peter Drucker que me gusta mucho y siempre la trabajo con este tema porque nosotros muchas veces creemos que solo comunicamos al expresar el mensaje de manera oral y resulta que Peter nos dice que lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Quiere decir que vamos a encontrar autores en los textos que ustedes tienen de consulta en donde van a evidenciar que casi el 65 o 70% de lo que nosotros comunicamos, nos dicen los teóricos, se realiza más con la comunicación no verbal que incluso con el mismo mensaje oral. Y muchas veces nosotros no somos conscientes de la importancia de cuidar esa comunicación no verbal. Entonces vamos a ver los aspectos de la tarea 3, ¿cierto? Y vamos a ver la guía de actividades, las generalidades del texto expositivo. Les voy a explicar qué se debe presentar en el foro, qué avances y qué se debe entregar en el documento final y respondemos inquietudes. Esa es la agenda a trabajar en nuestro encuentro. Tarea 3 corresponde al análisis de la comunicación no verbal y vamos a trabajar el género textual del texto expositivo. Entonces, para iniciar, contarles que la guía de actividades maneja 3 momentos importantes. El primero, que es el que deben estar ya realizando y finalizando, que es leer el material de consulta y en lo que tenemos que leer precisamente hay un texto que se llama La comunicación no verbal de McGraw-Hill y tenemos otro texto que se llama El poder de lo que no se dice, ¿no? Que también lo encuentran en ese texto y además vamos a observar para poder desarrollar la matriz 1, vamos a observar un cortometraje que se denomina Pequeño Zapatero. Estos dos textos son fundamentales. El de McGraw-Hill es muy puntual y es un texto que les permite a ustedes identificar los 4 aspectos fundamentales de la comunicación no verbal, que son la kinesia, la proxemia, la paralingüística y la imagen personal. Y de igual manera lo van a reforzar en el texto el poder de los...
En el foro van a empezar a socializar la matriz 1, la matriz 2, la fotonovela y el texto expositivo. Esos son los aspectos que como tutora voy a revisar y voy a realimentar. Recordarles a ustedes que el foro es importantísimo en su proceso porque es como ese muro, ese tablero de encuentro en donde ustedes me van presentando sus avances y yo como tutora los voy acompañando en su proceso y los voy realimentando. Entonces, en la matriz 1, ustedes van a presentar los factores de la comunicación no verbal identificados en el cortometraje Pequeño Zapatero. En la matriz 2 van a hacer una planeación fotográfica para presentar una fotonovela y también van a redactar un texto expositivo que ya les voy a explicar. Y van a entregar en el entorno de evaluación, al finalizar la tarea, un documento en Word que debe llevar una portada y les entregué ya en el foro la plantilla en Word con las normas APA para que la puedan aprovechar, la introducción del documento del trabajo, el texto expositivo, la matriz 1 y 2, la fotonovela y unas conclusiones. Esto es lo que plantea nuestra guía de actividades. Entonces ahora vamos a desarrollar cada uno de esos aspectos. Primero vamos a realizar una comprensión de qué es el texto expositivo. Entonces, el género textual del texto expositivo es aquel en donde se expresan ideas, conceptos, hechos de forma absolutamente objetiva. Entonces, es un género textual donde no da lugar a la opinión personal, por tanto, no se redacta en primera persona, no puede ir el punto de vista del escritor, es decir, no pueden ustedes opinar en él. Es un texto en donde ustedes van a presentar un tema a partir de lo que consulten, de las fuentes consultadas, del material de consulta. El texto expositivo tiene como objetivo que el lector comprenda de forma objetiva el tema que se está presentando. Hay dos tipos de texto expositivo, que es el divulgativo y el especializado. En su estructura tenemos una estructura básica, base, es decir, que es la estructura que está en cualquier tipo de texto, que es la introducción, desarrollo y el cierre o síntesis. Y hay unas estructuras lógicas en la redacción del texto expositivo, en donde encontramos el inductivo, deductivo y el paralelo. Entonces, inducimos la información a partir de las fuentes que consultamos, deductivo, en donde el lector es quien va a deducir la información a partir de lo que le estamos presentando, y paralelo, que es, podemos hacer una redacción entre los dos, en donde de manera explícita vamos entregando el tema, pero que también dejamos a que el lector deduzca la comprensión de ese tema abordado. Eso en cuanto a generalidades del texto expositivo. Ese texto expositivo, bueno, ya les voy a decir de qué se redacta. De igual manera van a elaborar una fotonovela. Entonces el primer producto es un texto expositivo, el segundo producto es una fotonovela. ¿Y qué es una fotonovela? Entonces, según Silvia Dorans, la fotonovela es una narración desarrollada mediante secuencias fotográficas. Es una narración a partir de fotografías que llevan una secuencia. La historia que se cuenta se puede realizar de diferentes maneras. Puede ser con texto, puede ser solamente con imágenes, se puede utilizar, por ejemplo, onomatopeyas, es decir, cuando usamos en los cómics esos globos y usamos expresiones como o, ¿cierto? Entonces, ese tipo de expresiones. Y su principal característica es que ofrece una narración en fotografías, en imágenes. Tiene tres componentes básicos, que es
la maqueta, o sea, la estructura, las viñetas que son los recuadros y los bocadillos que es el mensaje o texto que utilizamos. La maqueta es la estructura o plantilla que se utiliza, las viñetas es donde van las fotografías, o sea, los recuadros en donde van fotografías, y los bocadillos son el texto que acompaña cada foto. Les estamos brindando unas herramientas, hay una que es muy fácil que se llama Commit Live. Commit Live es una herramienta que ustedes descargan y en su computador les permite utilizar ya plantillas que vienen prediseñadas. Ustedes seleccionan una, ahí suben las fotos y simplemente escriben los textos y de esta manera organizan su fotonovela. Matriz 1. Entonces, para que nosotros nos vayamos como en un orden, lo primero a realizar es ver el cortometraje El Pequeño Zapatero. Y a partir del Pequeño Zapatero, ustedes van a diligenciar la matriz 1 que está en la guía. Este es un recuadro en Word en Disculpe, donde, señora. sí, es que había levantado la mano hace rato y no, Ay, qué y no, pena, es que creo que es en que, la opción que doy aquí de proyectar, déjenme un segundo, yo busco otra opción ujú. porque no la estoy viendo. Señora, la escucho. Ay, sí, Liliana, Sí, tienes la mano levantada. ¿Cómo estás? bien, gracias. Le quería hacer una pregunta respecto a eso del cortometraje El Señor Zapatero, pero yo consulto Ujú. acá en la guía y sale es el cortometraje Señor Indiferente, pero ese que usted me dice no lo veo. Bueno, déjenme un segundo. Pues vamos aquí. Yo observé en la guía qué sucede con la guía y les voy a contar. Es que nosotros vivimos constantemente Ujú. actualizando el material. Entonces, mira, acá están viendo el campus virtual, ¿cierto? Sí, está cargando. Listo. Entonces, nosotros vivimos actualizando constantemente las actividades y casi que en cada periodo la red de tutores del curso actualizamos esas actividades con nuestra directora, un trabajo en equipo que se realiza. Entonces, estuve observando al leerla. Ninguno me ha escrito, mire, yo vivo un poquito triste al ver que ninguna estudiante hay comentarios en el foro y es importante que ustedes vayan haciendo sus aportes. Entonces, lo que sí pude observar es que en la guía hay una parte en donde se menciona al señor indiferente, pero el cortometraje es el señor Zapatero, pequeño Zapatero. Entonces, mira. Para que por favor lo tengan en cuenta y no se vayan a confundir, porque en la parte inferior de la guía se menciona el señor indiferente y el señor indiferente es el cortometraje anterior. ¿Ahí están viendo la guía? Mm, sí, señora. Bueno, entonces mire, ingresar al entorno de aprendizaje y leer los dos textos que ya les mencioné, de McGraw Hill y El poder de lo que no se dice. Cortometraje Pequeño Zapatero. Y aquí está el link de YouTube en donde está el cortometraje. Entonces lo único que ustedes hacen es dar clic e ir al cortometraje y observarlo. Entonces, es importante verlo. Yo les sugiero verlo en dos oportunidades. Una primera oportunidad, verlo todo completo. Mírenlo, acá están. Ese es el del señor pequeño zapatero. Entonces, véanlo completo, son 5 minutos el cortometraje y luego sí, ya se devuelven con la matriz a identificar los aspectos. Pero para identificar los aspectos sí es necesario primero leer para que ustedes tengan claro. Entonces, aquí está. Ese es el señor Zapatero, sí está en la guía y está el link. Entonces, Ah, lo ya. que yo les digo es que no se me vayan a perder. Un segundo.
porque es que aquí en la parte inferior dice desarrollar la matriz referencia punto 1 con el cortometraje El Señor Indiferente. No se me vayan a confundir, por favor, es que aquí quedó este error de digitación. El Señor Indiferente es de otro periodo. Ustedes van a trabajar con el cortometraje Pequeño Zapatero y ahí está el enlace. Bueno, esta matriz ustedes la van a hacer en Word y van a dejar estos aspectos aquí que dice paralingüística. En el tiempo de cortometraje, entonces, ahí es donde les sugiero, en la segunda observación que hagan del cortometraje, hagan una primera vista del cortometraje todo completo. Luego sí se devuelven a buscar qué aspectos son de paralingüística, qué aspectos son de kinesia, de proxemia. Pero para ustedes poderlo aplicar, tienen que leer el material y aquí incluso nosotros les estamos dando hasta un recorderis de esos aspectos. Entonces, donde dice el tiempo de cortometraje, van a colocar en qué minuto del cortometraje ustedes identifican que hay paralingüística y en la descripción del factor van a decir cuando el zapatero, eso es paralingüística. ¿Cuál es kinésico en el minuto tal? Minuto 30, por ejemplo. Cuando el señor zapatero hace tal cosa, eso es entonces a eso hace referencia. Se debe identificar por lo menos dos aspectos de cada uno. O sea, dos paralingüísticos, dos kinésicos, dos proxémicos, dos de imagen personal. ¿Hasta ahí me hago entender? Sí, señora. Listo. Les pido el favor que si alguien va a opinar, abre el micrófono y yo lo escucho porque es que no estoy observando aquí en la proyección la opción cuando ustedes me levantan la mano. Bueno, entonces esa es la matriz 1. La diligencian a partir del cortometraje Pequeño Zapatero y esa matriz se publica en el foro. La segunda matriz es la planeación fotográfica. Ustedes van a tomar 4 fotos. Son 4 fotos en donde ustedes aparezcan aplicando el aspecto de comunicación no verbal. Entonces, una foto con aplicando la kinesia, una foto aplicando la proxemia, una foto aplicando paralingüística y una foto aplicando imagen personal. Entonces, aquí van a escribir el factor, por eso hay 4, el lugar donde van a tomar la fotografía porque se llama planeación fotográfica, es decir, que aquí van a escribir cómo van a tomar la foto. Y en la descripción, entonces van a ustedes a definir cómo van a tomar la foto a partir del aspecto. Ejemplo, en la proxemia ustedes van a encontrar que hay 4 tipos de distancias, la distancia íntima, la distancia pública, la social y la personal. Entonces decidí tomar la foto con mi hija en una distancia íntima. Entonces, lugar, sala de la casa. Descripción, fotografía con mi hija, aplicando la proxemia con una distancia íntima. Entonces, ahí está la planeación fotográfica de los 4 aspectos. Luego de que ya he hecho la planeación fotográfica, pues voy a tomar las fotos, tal cual como lo evidencié en la matriz. Y una vez yo tome las fotos, entonces voy a hacer mi fotonovela. Esto es un ejemplo de fotonovela. Entonces ustedes observan la plantilla que ustedes en Commit Live, yo la recomiendo, es muy fácil de usar y Commit Live tiene plantilla, ustedes no hacen sino subir las fotos, las 4 fotos, y le van a colocar, porque ahí da la opción para colocar los bocadillos, es decir, los textos. ¿Cuál es el fin? Que ustedes cuenten o narren una situación a partir de las 4 fotos con los 4 aspectos. Importante, en la parte inferior de la foto, colocar qué tipo de aspecto es. Entonces, proxémico, kinesia, paralingüística, imagen personal. Y de esta manera, ustedes arman su fotonovela. Commit Live les permite descargar la foto como imagen y pegarla en el documento a entregar en Word. Y tutora, perdón, es que a mí se me dificulta manejar Commit Live. ¿Lo puedo hacer en PowerPoint? Sí, lo puedo hacer en PowerPoint.
pueden hacer la secuencia de cuadros, es decir, ustedes toman la plantilla, lo dividen en 4 cuadros y utilizan ahí los textos que aquí uno puede insertar con formas, y dentro de las formas están los textos como si fueran llamadas, aquí se le llaman, son llamadas o bocadillo, ¿sí? Si ustedes observan aquí dice bocadillo rectángulo, bocadillo circular. Entonces ustedes pueden insertar los bocadillos y ahí van colocando la información. También es válido. Y lo que pueden hacer es que al final ese lo guardan como imagen, guardar como, y al guardar el PowerPoint les da la opción de guardarlo como imagen, JPG. Y les queda hecho también. Es válido hacerlo en PowerPoint si alguien dice, se me dificulta, pero como estamos en una universidad virtual y el objetivo es que ustedes empiecen a amar todas las herramientas tecnológicas, yo los invito a que hagan el proceso por Commit Live para que la conozcan y también para que empiecen a manejar herramientas digitales diferentes que igual les van a servir en otros cursos como en cibercultura. Entonces, una vez hacen su fotonovela, aquí ya han hecho 3 actividades de la tarea. La matriz 1 del cortometraje, la matriz 2 planeando sus fotos, la fotonovela donde aplican ya las fotos y luego nos queda faltando el texto expositivo. Entonces, con el texto expositivo se les da unas indicaciones, son 5 párrafos, van a trabajar a partir de esta pregunta. ¿Influye positivamente el buen uso de la comunicación no verbal durante una exposición o discurso? Entonces, a partir de esa pregunta, ustedes van a leer, consultar y van a hacer su texto expositivo. Ese texto expositivo debe tener un título, deben dar un título. Busquen que sea llamativo, diferente, que capture la atención del lector. No vayan a escribir, influye positivamente el buen uso de la comunicación no verbal en la exposición. Eso es muy largo. Recuerden que un título tiene máximo 5 palabras y que el título es lo más importante porque captura y hace que usted, si es un buen título, usted dice, ah, voy a leer. Pero si es un título aburrido que no llame la atención, pues el lector no va a ir al texto. Una sugerencia que yo siempre les hago en el momento de redactar, dejen el título para lo último. Redacten el texto, sus 5 párrafos, y cuando ya hayan terminado, es más fácil porque ustedes ya tienen eh, su texto, ya lo han estructurado, lo han definido, entonces es mucho más fácil darle forma al título. Recuerden que el primer párrafo, ustedes van a dar las generalidades o la idea central del tema a trabajar. Entonces, que en este caso es la comunicación no verbal y su importancia o, o cómo influye esta en una exposición o discurso. En el párrafo 2, 3 y 4 van a exponer ya el tema. Pueden tomar ejemplos, es decir, pueden tomar autores, ejemplos de la web, pueden hablar a partir de si encontraron un artículo en el diario El Tiempo que habla del tema, entonces lo citan, lo mencionan. Entonces aquí es muy importante la citación de la fuente. Sugiero que como son 3 párrafos, entonces que en cada párrafo citen una fuente. De acuerdo a Lara en el 2021, la comunicación no verbal sí es muy importante porque ayuda a afianzar el mensaje, porque ayuda a esto, esto y esto. Entonces sí es muy importante que estos párrafos ustedes expongan el tema, presenten, expliquen el tema de la comunicación no verbal y su manera de influir de manera positiva cuando se expone o cuando se da un discurso. O sea que hay 2 formas de redactarlo o dos oportunidades para poder aprovechar y redactar esos 3 párrafos. Y luego van a ir al párrafo 5, el último, que es con el que se cierra, en donde se sintetiza. Se toman 2 o 3 aspectos de los párrafos anteriores para enfatizarle, recalcarle al lector porque es importante, como una síntesis. Tengan en cuenta que cada párrafo debe tener 6 líneas, máximo 9 cada párrafo. Esto lo dice Daniel Casani en La cocina de la escritura.
que un buen párrafo debe tener mínimo 6 líneas, máximo 9 líneas. Y aquí es donde tenemos nuestro texto expositivo, que ya es el último producto a entregar. ¿Hasta ahí preguntas, Profe, señor? el texto expositivo, los 5 párrafos es aparte de... Ah, sí, ya. No, ya lo estoy viendo ahí en las conclusiones, esa parte y la introducción. Sí, Ah, es ya, aparte. Sí, ya. no, pero es importante esa pregunta porque a veces los estudiantes se confunden y creen que la introducción del trabajo es el mismo párrafo de introducción del texto. Y no, el texto como tal es una sola página, máximo 2 páginas, depende de qué tanto redacten ustedes. Como estamos aplicando norma JAPA y norma JAPA dice que el interlineado es doble, pues cuando son 5 párrafos a veces se va a 2 páginas, a 2, ¿cierto? A 2 páginas. Entonces, no porque sea, sino porque no porque sea muy extenso, sino porque el interlineado es doble. Entonces, el texto expositivo en su estructura tiene introducción, desarrollo y conclusión o cierre. Y otra cosa diferente es la introducción del trabajo y las conclusiones del trabajo. Entonces, el trabajo final, que es un documento Word, en el cual ya en el foro les dejé la plantilla, debe tener la portada, aplicando esas normas APA. Ustedes lo que hacen ahí es simplemente modificar esa plantilla, una introducción que es un párrafo de 9 líneas en donde ustedes van a describir cómo realizaron la tarea, cuál fue el objetivo de esa actividad y qué va a encontrar el lector en el trabajo. Luego van a presentar su texto expositivo, la matriz 1 de los factores de la comunicación no verbal en el cortometraje, la matriz 2, la planeación de las fotos, la fotonovela y van a cerrar con las conclusiones. ¿Qué son las conclusiones? Al menos 2 parrafitos, 2 reflexiones, en donde ustedes escriban qué aprendió con esta tarea, qué le gustaría profundizar más sobre el tema de comunicación no verbal. Esta es nuestra tarea 3. Tiene 115 puntos. Se va a valorar la apropiación conceptual, es decir, que ustedes hayan comprendido con claridad los factores que integran la comunicación no verbal, que ya se los he mencionado: kinésica, proxémica, paralingüística e imagen personal. Se va a valorar el texto expositivo, que sea un texto expositivo, que no tenga opinión de ustedes al escribirlo, sino que se presente el tema de una manera que él sea el lector, el que de una manera objetiva comprenda qué es la comunicación no verbal, cómo influye la comunicación no verbal cuando expone o cuando se hace un discurso. Se va a calificar toda la parte de construcción textual, entonces que sea coherente el texto, cohesionado. ¿Cohesionado qué quiere decir? Que un párrafo tenga relación con el que sigue, y no que sean ideas sueltas y que cuando no, el lector, que voy a ser yo, cuando yo lo lea diga, pero esta idea es una cosa y aquí está escribiendo otra cosa el estudiante. No, que haya una unidad, que se entienda el tema de manera general y que uno diga, ah, bueno, en el párrafo 1 está presentando de manera general el tema, en el párrafo 2 me está explicando la comunicación no verbal, cuáles son los aspectos, en el párrafo 3 me está explicando la comunicación no verbal en un discurso, y en el párrafo 4 la comunicación no verbal, y ahí les estoy ayudando, en la exposición. Ah, en el párrafo 5 me está concluyendo y ya entiendo. Entonces uno, cuando hace como lector ese proceso, hay claridad y comprende que ese texto está bien escrito, que hay cohesión y coherencia. Y de igual manera se va a calificar ortografía, léxico y gramática. Por eso es importante que ustedes presenten sus avances en el foro para yo poder apoyarles. Los que hicieron esa tarea juiciosos, que no fueron todos, en la tarea 2 se dieron cuenta que yo les apoyo en eso, en la aplicación de los signos de puntuación, las comas que faltan, si faltan conectores, si hay errores de ortografía, los resalto, les dejo comentarios, eso es un error, ahí ya está corregida la ortografía. Entonces es muy importante para que
tengan buen puntaje también y para que vayan aprendiendo aún más en la construcción y de esa manera finalizamos la explicación de nuestra, se me va a apagar, de nuestra tarea 3. Los escucho si tienen preguntas. Sí, yo quería preguntarte algo, pues no sé si sea una pregunta muy básica, pero me gustaría Nada es saber básico. si si las fotos las fotos que debo de subir en el trabajo deben de ser, o sea, personales o las puedo sacar de internet. Muy bien, pregunta importante, porque también ha habido momentos en que nuestros estudiantes lo han hecho. No se pueden buscar, no se pueden utilizar fotos de internet, deben ser fotos de ustedes. ¿Se paró? Hola. Hola, se te Por había, pues se favor, pausó la llamada. ¿ya? ¿Ahora sí? Sí, ya sí. ¿Me escuchan? Ah, bueno, perfecto. Entonces, por favor, no vayan a utilizar fotografías de internet porque no es válido, no es permitido. Entonces, si se presenta de esa manera, les debo bajar puntuación porque la rúbrica no lo permite. Deben ser fotos que ustedes tomen aplicando cada aspecto. Entonces, pues, en lo posible que ustedes aparezcan en la foto. Pero también he tenido ejercicios muy bonitos en donde me presentan con familiares que haciendo la kinesia, entonces aplicando el aspecto y le toman a un familiar. En la matriz se dice, explican lo encuentro de los primos saludando en donde se ve la distancia tal, por ejemplo, en proxemia. Entonces, pero Profe, sí deben ser fotografías tomadas por ustedes. Señora. profe, se puede hacer como, por decir, la tarea dice, la pregunta que hay como que hacer el texto expositivo y se influye positivamente el buen uso de la comunicación no verbal durante una exposición o discurso. Esto se puede hacer como enfatizado en el discurso político. Cuando se habla de discurso, casi siempre se lleva por pues no tan, bueno, casi siempre se asocia el discurso a lo político, al discurso político. Pero sí, digamos lo que es viable y se puede tomar cuando hablamos de la realización de un discurso, quiere decir que usted va a presentar algún tema o a dar algunas palabras frente a un grupo de personas. Es válido desde el discurso político, por eso nosotros en la pregunta escribimos exposición oral o discurso, para poder dejarlo amplio y que el estudiante no se nos vaya a centrar solamente desde lo político, sino desde la exposición oral, desde la presentación de un tema frente a un público. Ya, pues que yo pensaba hacerlo como desde videos que yo he visto de Jorge Eliezer Gaitán, como de la comunicación no verbal que usa él. Sí, es válido. Ah, ya. Sí, señora, Ya. es válido. Ya. Aplica. Gracias. Preguntas adicionales. Esa es una actividad muy agradable, es un tema que a mí me gusta muchísimo porque es agradable de trabajar, realizar la fotonovela, el aplicar los aspectos al cortometraje, sobre todo comprender la comunicación no verbal. Ustedes van a observar al entender esos conceptos que nosotros todo el tiempo manejamos la comunicación no verbal, pero muchas veces no somos conscientes de ellas, de los gestos que utilizamos, de las expresiones que hacemos. A veces de manera oral estamos diciendo algo y el cuerpo dice otra cosa diferente. Entonces muchas veces estamos expresando algo y resulta que la otra persona, nuestro interlocutor, presta más atención a lo gestual. Entonces, usted le puede estar tratando de manera oral de vender, de decir, mire, si es esto lo que le estoy diciendo, de convencer, pero el cuerpo, los gestos, dice otra cosa, la otra persona no va. El mensaje va a ser confuso y no se va a lograr el resultado. Entonces, por eso es tan importante la comunicación no verbal. ¿Hay preguntas adicionales?
Todo está claro como el agua del río Magdalena. Sí, pues yo la vez pasada no, o sea, es que apenas vengo a saber lo del foro, porque eso El también foro es falla de uno porque no lee bien la rúbrica. Entonces yo había puesto en el foro como un día antes de la entrega, entonces ya he leído que son 3 días antes o con anterioridad sí, uno puede ir subiendo los debe avances para ser que usted vaya haciendo las correcciones y así es mejor, porque uno no muy va tan bien, solo en el Liliana. proceso. Muy bien, muchas gracias. No desaprovechen al tutor en todos los cursos. El foro es para eso. Entonces ustedes van dejando los avances, el tutor revisa. Yo les hago aportes cuando está, no cumple, no es un test de digo, mire, este párrafo deben escribir otra cosa, deben hacerlo de esa manera porque así no es la estructura del texto. Les corrijo ortografía. Para eso es el foro, para que ustedes no presenten al final un documento que pudo haber sido revisado por el tutor, les puede dar aportes importantes, les ayuda a ustedes para ir comprendiendo y entregar al final un documento de calidad. Entonces, además de eso, tengan presente que en la guía se establece que es necesario participar en el foro. Se debe hacer. Entonces, ténganlo por favor presente. Y adicional a eso, tengan también en cuenta que 3 días antes, ya cuando falten 3 días para la actividad, el tutor no está en la obligación de realimentar, porque hay una circular rectoral en donde dice que por respeto a todos los estudiantes que han hecho el proceso correctamente, se realimenta solamente hasta 3 días antes de la tarea. Entonces ya un día antes, tutora, es que ese es mi trabajo, revíseme, ya no es posible. Ya si la tutor, ya esa consideración del tutor. Bueno. Bueno, Sí, si no hay profe, más gracias. preguntas, vale, Liliana, con gusto. Pues yo estoy atenta, yo reviso todos los días el foro, permanentemente reviso el foro y estoy atenta a esos primeros aportes de ustedes. Los invito a este punto ya deberían de haber leído el material, es decir, las 2 lecturas de McGraw-Hill y El poder de lo que no se dice, y estar viendo el video del señor de Pequeño Zapatero para hacer la matriz 1. Entonces, vayan avanzando, recuerden que los tiempos son muy ajustados porque este periodo es corto. Gracias. Vale, Liliana, feliz noche para todos. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿No? Entonces voy a dejar de grabar a partir de este momento. Y les agradezco mucho. Voy a subir la grabación.